Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa y húmeda torta de plátano o cambur, como le llamen en tu país. Lo primero que vamos a hacer es la cobertura crocante. Esto es opcional, pero sí le da un toque delicioso y diferente. Necesitaremos 100 gramos de harina de trigo todo uso, 80 gramos de azúcar morena, 60 gramos de mantequilla, media cucharadita de canela, 70 gramos de copos de avena. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un tazón el azúcar, la mantequilla, la harina, la avena y la canela. Y con las manos bien limpias amasamos. Debemos obtener una textura como de arena. Debemos integrar bien la mantequilla con los demás ingredientes. Nos podemos ayudar con ambas manos. Sabremos que está lista porque al apretarla, esta se compacta. Reservamos. Para la torta de plátano necesitaremos 4 plátanos bien maduros, 300 gramos de harina de trigo todo uso, 3 huevos, 80 gramos de azúcar blanca, 80 gramos de azúcar morena, o puedes usar solo un tipo de azúcar, media taza o 100 gramos de aceite comestible, 2 y media cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de canela molida. Esto es opcional. 75 gramos de nuez es opcional. También puedes agregarle chocolate, pasas o lo que desees. Lo primero que vamos a hacer es cortar el plátano en ruedas para luego triturarlo. Trituramos muy bien hasta que el plátano comience a botar su propio líquido. Mientras más maduros estén, es mucho mejor el sabor de la torta. Cuando estén bien triturados, reservamos. En un bowl colocamos los huevos y el azúcar, blanco y moreno. Batimos aproximadamente 1 minuto y medio o hasta que blanquee la mezcla. Esta torta la puedes hacer fácilmente sin batidora eléctrica. Agregamos la canela y la vainilla y mezclamos un poco. Agregamos el aceite poco a poco mientras seguimos mezclando. Agregamos el plátano triturado y batimos solo un poco más, hasta integrar y listo. Seguimos agregando la harina, a la que le incorporaremos el polvo de hornear. Tamizamos en 3 partes y mezclamos de manera envolvente. Seguimos así hasta incorporar toda la harina. Por último, incorporamos las nueces, a las cuales le agregué un poco de harina. Esto sirve para que no se vayan al fondo del molde. Pasamos la mezcla a un molde enmantequillado y enharinado. Y colocamos el crocante que hicimos. Esparcimos bien por toda la mezcla.
Llevamos a un horno precalentado a 180 grados por 1 hora o hasta introducir un palillo y este salga seco. Les recuerdo precalentar el horno 20 minutos antes de colocar el pastel. Y listo. Dejamos enfriar para poder desmoldar. Espero que lo disfruten. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Sígueme en mis redes sociales.